Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo desde España, desde Europa, y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de IT-Latino. En esta ocasión, ya sabéis, el webinar está patrocinado por Modus Management, Modus Network. Bueno, os voy a dar un par de apuntes logísticos. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo de las oficinas centrales de it-latino.net aquí en Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, aquí en España, y estaré moderando y coordinando el webinar de hoy. Ya sabéis que durante aproximadamente unos 45 minutos el speaker, en este caso solo hay un speaker, el ponente hará su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que os animamos a hacer vía micrófono, aunque también podéis hacerlo por escrito. Si queréis participar vía micrófono desde cualquier parte del mundo, no tenéis más que primero tener un micrófono conectado. En segundo lugar, levantáis la mano accionando, no así porque no os vemos, sino accionando el botoncito que aparece en el panel de control de GoToWebinar, que pone levantar mano. Levantáis la mano y yo sabré que queréis hacer la pregunta vía escrita, vía micrófono. Si queréis hacerla vía escrita, no tenéis más que escribirla. Desde ya podéis hacer cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de cuestión, como ya estáis haciendo mucho, pues lo hacéis vía escrita por el chat. Bueno, recordaros que estamos más de 100 personas ahora mismo conectadas en esta sala. 100 personas, como digo, tanto de España como de Latinoamérica. Y bueno, ya sabéis que en el día de hoy vamos a hablar, Modus Network va a hablar de, bueno, pues el sistema de análisis de datos IBM Cognos, y vamos a hacer una comparativa también a la hora de hacer cuadro de mandos con ClickView. Para eso tenemos desde Madrid a Antonio del Olmo, al que no vais a poder ver por webcam, pero seguro que le vamos a escuchar bien. Vamos a ver, Antonio, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Dani. Fantástico, pues ya te escuchamos bien. Hemos dicho que estás en Madrid, ¿no? Estáis en las Es, oficinas vuestras, están en Madrid. sí, eso es, estamos aquí en Boadilla. Fantástico, en Boadilla, pues venga. Estamos viendo ya tu presentación, Antonio, así que cuando quieras puedes comenzar. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Y nada, como bien ha introducido Dani, me llamo Antonio del Olmo, voy a ser el ponente en este webinar. Soy consultor en Modus y bueno, voy a poner el webinar que hemos titulado como herramientas de análisis de datos con IBM Cognos, donde vamos a hacer una pequeña comparativa de la aplicación que tiene IBM Cognos para el reporting, para el análisis, la generación de cuadros de mando, pues con ClickView, para ver un poquito las diferencias y las semejanzas de estas filosofías de dos aplicaciones diferentes que al final pues van por el mismo camino. Esto es lo que tenemos agendado. Voy a explicar los puntos uno a uno y después pasaremos a hacer una breve introducción de la empresa. Y ya comenzaremos con el webinar. ¿Vale? En el punto 1 tenemos primero las necesidades del análisis de datos en una pyme. Hablamos de una pyme, ahora después lo vamos a ver en el punto, por quién tenía acceso a todas estas herramientas de análisis de datos, a estas herramientas de BI. No todo el mundo tenía acceso por la complejidad, por el coste que tenía. En el punto 2 vamos a ver las filosofías que han seguido estas herramientas desde que nacieron hasta hoy, cuáles han aparecido nuevas, en qué caminos han aparecido nuevas, hacia dónde han evolucionado estas herramientas, para llegar un poco al punto de la visión global tanto de Cognos como de ClickView y las herramientas que hoy vamos a ver, que en concreto es la aplicación de Cognos Insight y la aplicación de ClickView, ¿vale? Ver un poco esa visión global, hacia dónde han querido ir estas herramientas y hasta dónde han llegado en cuestión de BI. En el punto y el 4 lo que vamos a hacer es una demo práctica de cómo crear un cuadro de mandos, un análisis de datos, como lo queréis llamar, de una forma muy rápida, ¿vale? A partir de unos datos de prueba que hemos generado,
pues para que veáis un poquito primero las semejanzas de las dos aplicaciones y después las diferencias para trabajar con una y otra. Como punto 6 vamos a terminar explicando el resto de funcionalidades de la suite de IBM, IBM Cognos BI. Vamos a ver el resto de aplicaciones que tiene para el reporting OLAP, para el reporting corporativo, para el reporting departamental. Bueno, pues ver un poquito unos ejemplos de todas estas funcionalidades. Vale, y por último, pues una ronda de preguntas, que aunque voy a intentar explicarlo muy bien y haceros llegar bien mi mensaje, pues tenemos una ronda de preguntas para que podáis preguntar, como ha dicho Dani. Vale, pasamos a hacer una pequeña introducción de la empresa, no voy a tardar mucho. Tenemos oficina en Madrid y Lisboa, ¿vale? Somos un grupo de empresas, nos llamamos Modus. Hay Modus Management y Modus Network, por eso Dani decía si pertenecía a una u otra. Realmente es el mismo grupo de empresas, lo que pasa es que se dedican a cosas diferentes. Modus nació como una empresa dedicada específicamente al Business Intelligence, lo que pasa que por necesidades en los clientes, pues hemos ido expandiendo nuestro trabajo hacia otras áreas, como es la integración de datos, que está íntimamente ligado con el Business Intelligence, con esto de la creación del Data Warehouse, la colocación de los datos antes de analizarlos. Y dentro de esta integración de datos, pues áreas también muy íntimamente ligadas, como son la calidad del dato, el Master Data Management, la integración de aplicaciones diferentes, la comunicación de todas estas aplicaciones que pasan bien por la integración de datos o pasan bien por la analítica, por el Business Intelligence. Esto es un poquito la actividad que tenemos. Como bien he dicho, nacimos con el BI, pero poco a poco nos hemos ido introduciendo también en el mundo de integración de datos. Está íntimamente ligado y estamos también trabajando pues, en las nuevas líneas hacia las que están yendo estas herramientas. El BI estaba principalmente orientado a los datos de empresa. Hoy se abren nuevas ramas como el Social Media Analytics, que vemos aquí en el último punto, en medir el sentimiento de la gente hacia tu compañía, hacia tu producto. Hay muchísima cantidad de datos en la red de la que podemos sacar provecho y cada vez más los fabricantes van sacando aplicaciones pues para coger información útil de toda esta información que existe en la red. Vale, aquí los servicios que da la empresa es más o menos lo que os he contado. Hacemos servicios de consultoría, de desarrollo de soluciones, desarrollo de proyectos a medida, servicios profesionales, implantación de sistemas, consultoría de cuadro de mando integral. Esta es la consultoría típica de BI, ¿vale? Llevar un proyecto desde el principio, desde la toma de requerimientos hasta la implementación. Y bueno, la consultoría de Social Media Analytics, que acabo de explicar lo que es. Y el desarrollo de herramientas propias para marketing digital que está muy ligado a la parte de Social Media Analytics y Data Quality, ¿vale? Todo esto tiene que ver con la parte de integración de datos. Bueno, pues con esto vamos a irnos ya al primer punto que tenemos agendado en el webinar, que se titula Necesidades de análisis de datos en una pyme, ¿vale? Aquí hemos remarcado 3 puntos fuertes: análisis de datos, las herramientas a utilizar para estos análisis de datos y los recursos que son necesarios para estos análisis. ¿Qué queremos decir aquí? Pues que en todo negocio es necesario realizar un análisis de toda la información, de todos los datos que se almacenan, por ejemplo, de las ventas que he hecho de un determinado producto en un mes, cómo lo he vendido, dónde lo he vendido, a través de quién lo he vendido, por qué lo he vendido, ¿vale? Toda esa información está ahí. Hace falta mirar la información con lupa, hace falta interrelacionar toda esa información y sacar provecho de ella. La cosa es cómo sacar provecho de esa información. Podemos coger toda la información, sacarla en un papel, ir mirando uno a uno los datos y como no sabemos nuestro negocio de arriba a abajo, pues podemos sacar conclusiones. Pero hay herramientas que nos facilitan ya esta tarea. Hay herramientas dedicadas a la analítica de datos, al BI, al Business Intelligence, que nos permiten analizar toda esta información de una forma muy rápida, agregando toda la información y mostrándonos unos datos con los que nosotros podremos tomar unas decisiones y pilotar un poco nuestra estrategia para llevar nuestro negocio a donde realmente queremos. Todas estas herramientas, en inicio, eran herramientas costosas y herramientas complejas, con un tiempo de implantación bastante alto. Todo esto ha ido mejorando, pero aún así estas herramientas pues, suelen ser para un perfil técnico, alguien de computación, alguien de sistemas.
Por eso hablamos de recursos específicos. Hacen falta recursos específicos para, aun teniendo el conocimiento del negocio, implementar todos estos análisis o estos modelos de datos que me permitan ver un poquito cómo está yendo mi negocio, dónde está yendo bien, dónde está yendo mal, qué podría cambiar para mejorar mi negocio. Esto está basado en las filosofías que tenían las herramientas de BI, tanto en inicio como en final, ¿vale? La filosofía del BI, cuando nacieron estas herramientas, nacieron con dos premisas principales. La primera era el poder de ejecución y la segunda el poder de presentación. Os voy a detallar qué es cada una. El poder de ejecución es que normalmente las empresas suelen tener muchísimos datos, mucha información a un nivel de detalle muy bajo, con lo que toda esa información termina siendo ilegible. No se pueden sacar conclusiones de tan ingente cantidad de datos. Por ello, las herramientas de BI están preparadas para agregar toda esta información, agregarla de una forma de la que me muestre pues esos KPIs, esos indicadores, esas métricas que me indican por dónde está yendo mi negocio, dónde está yendo bien, dónde está yendo mal, qué podría mejorar en él. ¿Vale? Aquí vemos algunos ejemplos de cuadros de mando y de informes de tipo sábana, donde puedo ver todas las ventas de mi empresa o puedo ver indicadores específicos, en este caso por la familia del producto, donde puedo ver cuál ha bajado con respecto a las ventas del mes pasado, cuál ha subido y cómo está yendo. ¿Vale? En función de todo esto, lo que podría hacer es, a partir de un nivel alto de detalle, ir navegando en cada uno de ellos para poder identificar cuál es el fallo. ¿Vale? A eso le llamamos el poder de ejecución. El poder de ejecución es mostrar toda esta información, agregarla lo más rápido posible y mostrársela al usuario en un tiempo bastante pequeño para que él pueda tomar las decisiones y pueda navegar por toda esa información hasta llegar al mínimo nivel de detalle. Otra de ellas es el poder de presentación, y con esto nos referimos a la componente de diseño. Nos referimos al poder abrir un informe y de un primer vistazo identificar aquellos puntos fuertes y aquellos puntos débiles del dashboard, del informe del análisis, de los datos en sí, ¿vale? De los datos de mi negocio. Poder ver de una forma muy rápida dónde está yendo bien o dónde está yendo mal. Para esto hay muchísimos tipos de gráficos, siempre están sacando gráficos nuevos, gráficos de radar, el típico velocímetro, gráficos en forma de tarta, en forma de línea, en forma de barras. Bueno, pues todas estas herramientas también están muy ligadas a esta componente de diseño, permitiéndonos variar el formato en el que se muestran todos estos datos para alertar de situaciones o mostrar situaciones favorables para el negocio. ¿Vale? Toda esta filosofía de BI, de soluciones complejas, soluciones costosas, se ha ido reorientando. ¿Reorientando por qué? Se ha ido reorientando a la simplificación de todo esto. Hemos hablado antes de que los recursos normalmente suelen ser recursos bastante técnicos. A lo que se ha ido en estas herramientas es a soluciones autónomas, donde un mismo usuario, el usuario que tiene sus datos y que necesita analizarlos, puede hacer uso de estas herramientas, porque se han simplificado tanto que él mismo puede importar sus datos y crear sus propios análisis, crear sus propios cuadros de mando, compartirlos. Él puede realizar todas estas funciones en una misma aplicación sin necesidad de un perfil técnico que tenga que implementar todos estos informes, todos estos cuadros de mando, todos estos análisis. ¿Vale? Por eso decimos que la tendencia inicial de herramientas de BI eran soluciones complejas con informes corporativos, estaban basados en ellos, ¿vale? Estaban orientadas hacia informes corporativos, consultables por todos los departamentos. Esa tendencia cambia con las necesidades departamentales específicas. Esto quiere decir que debido a la diferencia entre los datos que quiere analizar una persona y otra, no es tan común tener sistemas centralizados, sino que cada persona necesita actualizar sus datos de una forma rápida. Por eso se ha ido hacia estas soluciones. Y por último punto tenemos que se tiende a ser autosuficiente en el análisis de datos. Esto es lo que queremos decir con que un usuario de negocio puede analizar toda su información, él mismo, generando su propio modelo de datos y generando sus propias métricas. En el tercer punto vamos a hacer una visión global de las dos herramientas, de IBM Cognos BI y de ClickView, explicando un poquito la filosofía de las dos, ¿vale?
Cognos Bay nació como una herramienta tradicional del Business Intelligence, con todo lo que hemos contado antes, y poco a poco ha ido evolucionando y ha ido abriendo aplicaciones nuevas por nuevos caminos, sobre todo desde la compra de IBM, se ha ido integrando con otras funcionalidades y con otras aplicaciones que ya estaban disponibles en esta suite. ClickView nació directamente como una herramienta para el análisis rápido, el análisis departamental, el análisis de usuarios que tienen sus datos y quieren crear un cuadro de mando para compartirlo con sus compañeros, para mostrarlo en una reunión de una forma muy rápida y muy visual, ¿vale? Eso es lo que se pretende con las dos herramientas, crear análisis de datos de una forma muy ágil y de una forma con una componente de diseño pues muy grande. Aquí vemos una diapositiva donde vemos un poquito la comparativa entre las dos suites, ¿vale? La de ClickView y la de Cognos, donde se muestran las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. Yo resaltaría como inconveniente en ClickView y ventaja en Cognos que sí es verdad que la suite de Cognos tiene un repositorio central, un repositorio de metadatos, donde están definidas todas las métricas y todos los atributos que yo puedo utilizar en cualquiera de sus aplicaciones. En ClickView esto no es así. En ClickView cada usuario puede tener sus propias métricas definidas de una manera diferente, con lo que cada usuario no tiene por qué estar viendo lo mismo cuando incluye una métrica como puede ser la siniestralidad de una comunidad, o puede estar viendo cosas diferentes. En el entorno de Cognos este repositorio sí está centralizado, está desarrollado y todos los informes, toda la información es extraída a partir de este repositorio. Como ventajas en ClickView, pues remarcar la velocidad de la visualización de los datos, los cuadros de mando con imágenes dinámicas, la visualización desde iPad y Windows Phone. Realmente tiene una presentación muy aparente y una presentación que a primera vista llama mucho la atención. La recarga de datos mediante memoria RAM, esto hace que sea muy ágil esa recarga de datos, pero puede ser un problema, lo tenemos en inconvenientes, puede ser un problema en grandes volúmenes de datos, porque no todo entre en esta memoria RAM y haya que recalcular la información, indexarla en memoria, etcétera. Por IBM Cognos vemos como ventajas pues la robustez, la definen como la robustez de una herramienta orientada hacia el reporting corporativo. ¿Vale? Una herramienta centralizada donde todos los usuarios puedan consultar todos los informes o todos los análisis a los que ellos tengan acceso, puedan visualizar toda la información que para ellos sea útil. Como inconvenientes tenemos el precio elevado. Aunque se ha dividido la suite en varios productos. De hecho, la aplicación que vamos a ver hoy es Cognos Insight, ¿vale? La que vamos a ver en primera instancia, después veremos el resto de aplicaciones, pero la que vamos a ver en primera instancia es Cognos Insight, que es una herramienta que tiene 3 versiones diferentes, después veremos el tipo de licenciamiento, pero hay una que es gratuita, ¿vale? En concreto, la que voy a utilizar es la aplicación gratuita que tenemos para hacer análisis de datos a partir de ficheros. Como inconvenientes le tienen también metadatos muy grandes. Esto es lo que hablábamos de un repositorio centralizado, ¿vale? Este repositorio normalmente suele estar almacenado en una base de datos, pero almacena toda la información que puede utilizar cualquier usuario. Podemos dejar esa información preparada de forma que cualquier usuario pueda generar su información de forma online o offline, ¿vale? Otra de las ventajas que yo remarcaría en Cognos es la tecnología OLAP, ya que nació con ella bajo el brazo y es una de las cosas en las que se han hecho más fuerte. Sobre todo remarcar en la tecnología OLAP, pues la consulta de información de los típicos cubos, supongo que habréis oído hablar de ellos, con formato de tecnología en memoria o tecnología en disco físico. Podemos elegir si el cubo queremos almacenarlo en disco físico o directamente en memoria. Estos cubos tienen muchísima información, pueden ser de bastantes gigas y toda la información está muy relacionada entre sí, con la que se puede dejar preparado un cubo para que el usuario pueda ir jugando con todos estos datos y pueda ir tomando decisiones por todas esas visualizaciones que él decide tener de la información. Después veremos un ejemplo del análisis de uno de los cubos en memoria de Cognos.
Aquí tenemos una pequeña presentación de la aplicación que vamos a utilizar. Es Cognos Insight, como os he dicho antes, es una aplicación standalone, ¿vale? Vamos a utilizar la versión gratuita, o sea que es una aplicación que nos descargamos en nuestro ordenador y directamente ya podemos utilizarla. Como puntos fuertes, el primero que marcan aquí es el acceso, es la importación de datos. Tiene un motor de inteligencia que detecta qué datos son los susceptibles de ser atributos de nuestra información, de ser los adjetivos, y qué información es susceptible de ser una medida, de ser algo que nosotros queremos medir, realmente lo importante para nosotros. Vale, remarcan también el análisis, el poder de analizar toda esta información. Nosotros, una vez incluida toda la información con la importación en la herramienta, podemos decidir cuáles de esos datos son los que queremos analizar. Y podemos realizar varios análisis dentro de un mismo modelo de datos, como es una importación. También hablan aquí del escenario What If. Esto es que en el mismo análisis podemos incluso plantear escenarios What If, que quiere decir el ¿qué pasaría si? Pues se suele utilizar muchísimo, por ejemplo, para presupuestación, para cumplimientos de presupuestos. ¿Qué pasaría si en lugar de haber presupuestado 2.000 hubiese presupuestado en 2.300? Pues a lo mejor el crecimiento de mi línea de negocio este año hubiese bajado un 2%. Toda esa información lo podemos hacer en tiempo real. Podemos introducir los valores y toda la información que esté calculada se recalcularía automáticamente. Después veremos un ejemplillo también. Otro de los puntos que marcan es la visualización, como hemos hablado antes de cualquier herramienta de BI, pues tiene una gran componente de diseño y presentación de datos. Pues después veremos cómo se pueden formatear los gráficos, los tipos de gráficos que hay, cómo podemos mover la información para ponerle una imagen, para poner una página web, para poner botones de acción. Bueno, hay muchísima componente de diseño en todas estas aplicaciones para que cualquier persona deje la información bastante presentable. Seguramente en el ejemplo que haga yo no quede bastante presentable, pero bueno. Todo el mundo tiene que tener un defecto, el mío es el diseño. Como último punto marcan aquí el equipo, ¿vale? El poder compartir toda esta información con gente que la necesita, poder compartirla en reuniones, poder compartirla por correo electrónico, por enlace, por cualquier parte. Una vez realizado un análisis de la información, lo importante es compartir todas estas conclusiones que hemos sacado de nuestro análisis de datos o nuestro dashboard. Aquí nos explica un poquito cada uno de los puntos, es más o menos lo que he explicado, así que voy a ir un poco rápido. La importación de datos, donde podemos importarlo desde ficheros, base de datos o desde informes de BI. Esto quiere decir que se puede conectar directamente con el repositorio centralizado de Cognos, con lo que no tendríamos que realizar la importación, sino que el modelo ya estaría creado. Es decir, estaría viendo la misma información desde Cognos Insight que desde cualquier aplicación de la suite de IBM. Además de todo esto, se puede enriquecer análisis pues, con cálculos, expresiones calculadas, agregaciones, comparaciones, etcétera. El poder de analizar, pues bueno, nos hablan aquí un poco de los gestos intuitivos para análisis de datos, como coger y arrastrar, definir escenarios y optimizar con el análisis What If, comparaciones automáticas, cálculos automáticos, cambio en el aire. Nos hablan de un fácil control con una componente de diseño grande. Nos dicen de crear presentaciones ricas en diseño en muy pocos segundos. Sí, es verdad. O sea, ya vienen plantillas preparadas, podemos crear plantillas y asignárselo a cualquiera de los informes que nosotros estamos haciendo para que tenga una apariencia más corporativa o una apariencia centralizada que nos mandan tener. Podemos crear navegaciones en las jerarquías que tengamos definidas en nuestra información y bueno, tenemos un control absoluto del layout de la aplicación, de todo el entorno de trabajo. Y bueno, compartir el trabajo es vital. Centralizamos los análisis publicando y compartiendo con tu equipo. Hay una herramienta de publicación propia, la misma de la suite de Cognos, o podemos compartirlo por correo electrónico, podemos exportar un fichero e importarlo en otro sitio y además también tiene aplicaciones móviles, ¿vale? Para iOS, para Android, para BlackBerry, para que cualquier usuario pueda acceder a toda esta información. Vale, hemos llegado al punto donde vamos a hacer un ejemplillo, vamos a crear un ejemplo de un dashboard
muy rápido en ClickView primero y después pasaremos a la suite de IBM Cognos. La información que vamos a utilizar es una información de ejemplo, ¿vale? Es un fichero, en este caso, de una compañía telefónica, donde tiene los números de teléfono, la fecha en la que se realiza la llamada, la duración de esa llamada, qué tipo de llamada es, si es a fijo, a móvil interno. En este caso hemos puesto Vodafone, no es por hacer publicidad, pero es el primero que hemos cogido. Y bueno, el tipo de transmisión, el coste asociado a todas estas llamadas, ¿vale? Nuestros análisis los vamos a basar sobre todo tanto en la duración como en el coste de estas llamadas. Vamos aquí a la máquina virtual y vamos a abrir la aplicación de ClickView, ¿vale? El fichero ya lo tengo aquí. Vamos a importar los datos de este fichero simplemente con coger y arrastrar. Se crea directamente él lee los datos y nos va a decir cuáles son las columnas y cuáles son los datos. ¿Vale? Vamos a hacer una recarga de esta información. Solo vamos a hacer una modificación y es que en la fecha vamos a sacar exclusivamente el mes. ¿Vale? Para poder hacer unos análisis de toda esta información, de la duración, del coste, pues a lo largo de los meses de los que tenemos información en nuestro fichero. ¿Vale? Le damos a aceptar, vamos a cargar la información, vamos a llamarlo al fichero. Vale, ya tenemos cargada la información. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar unos campos para poder filtrar pues todos los gráficos, todas las tablas que saquemos a nuestro pequeño cuadro de mandos, ¿vale? En concreto vamos a sacar el tipo de llamada y el tipo de transmisión, que nos va a decir si es de voz, si es por SMS o si es de datos. Y después, dependiendo de la que filtre, me va a decir pues si es a un móvil, si es a un número fijo, si es a un número móvil, si es una llamada especial, si es una conexión por roaming, etcétera. Vale, lo primero que vamos a hacer es incluir un gráfico al que vamos a llamar coste por meses, donde vamos a ver la evolución del coste de las llamadas a lo largo de los meses, ¿vale? En concreto, pues podemos sacar un gráfico de tipo líneas, que va a ser el más legible para este grafiquito que vamos a sacar. Como dimensiones vamos a utilizar el mes para analizar toda esta información y como métrica vamos a utilizar el coste. ¿Vale? Vamos a ponerle una etiqueta. Coste por meses. O sea, la siguiente, aquí me muestra, como veis, tiene gran componente de diseño, me deja seleccionar qué tipo de gráfico, cómo lo quiero sacar, si lo quiero sacar en horizontal, en vertical, el tamaño de la línea, el ángulo. Bueno, pues todas estas opciones es por aquello de dejar un informe lo más presentable posible y dejar un análisis de datos de forma que un usuario simplemente al entrar pues ya sepa ver la información dónde está bien y dónde está mal. Vamos a dejarlo de este formato mismo, ¿vale? Veríamos aquí el grafiquito, ¿vale? Muy sencillo, los meses en las columnas y el coste en las filas, ¿vale? Y el grafiquito que me va desglosando el coste que ha tenido según los meses. Aquí podría ver directamente pues que en enero ha sido el mes en el que más dinero se ha gastado en teléfono móvil. Vamos a añadir otro, exactamente igual que este, pero que sea la duración por meses. Esta duración va a ir estrechamente ligada a este coste, o sea que el gráfico tendría que tener más o menos la misma apariencia, a no ser que se haya cambiado mucho el coste por llamada. O sea, la siguiente, incluimos como dimensión el mes, ¿vale? Ya que toda esta información la vamos a visualizar por meses, igual que el gráfico este que tenemos por coste, pero en la métrica lo que vamos a utilizar es la suma de la duración. Esta duración viene dada en minutos, son los minutos que han durado todas estas llamadas. Duración por meses, o sea, la siguiente, la ordenación la vamos a dejar que la realice por el atributo de mes y el gráfico pues vamos a darle la misma apariencia, ¿vale? Y la vamos a incluir aquí. Vamos a incluirla aquí debajo. Vale, vamos a incluir otro grafiquito analizando la información del coste por otro factor.
por el tipo de llamada, para desglosar este coste total, para poder ver en qué tipo de llamada se ha realizado, si ha sido realizado a fijo, si ha sido realizado a móvil, y ver un poquito la proporción de todo este gasto que se ha realizado. Vamos a ver, aquí lo vamos a llamar coste por tipo de llamada. Vamos a incluir un gráfico diferente, en este caso, un gráfico, por ejemplo, de tarta. La métrica que la dimensión que vamos a utilizar en este caso no es mes, sino que es el tipo de llamada, que son todos estos valores que yo tengo aquí, y la métrica sí que es el coste. Vamos a aceptar, vamos a ponerle una etiqueta, coste por tipo de llamada. Ordenamos por el tipo de llamada ascendente, aunque en este caso me da igual porque me lo va a mostrar en un gráfico de tipo tarta. Y aquí seleccionaríamos pues una de las opciones que tenemos visibles pues para visualizar toda esta información. ¿Vale? Vamos a seleccionar este mismo, darle a finalizar. Y en este grafiquito me estaría mostrando de una forma rápida pues que en la mayoría del coste lo obtengo pues en llamadas a móvil. ¿Vale? Toda esta información, en cualquier momento, yo podría ir filtrándola por cualquiera de los valores que yo he sacado aquí como cajitas de filtro. Vale, vamos a incluir un último componente, vamos a incluir, por ejemplo, un top 10 de líneas, ¿vale? Las líneas, los números de teléfono con los que más dinero obtengo. Vale, para esto ya no voy a utilizar ninguna gráfica, sino que voy a utilizar una tabla simple porque quiero simplemente el listado de esas líneas y el dinero que han gastado en todos los meses de información que yo tengo en el fichero. Vale, como dimensión, pues vamos a utilizar la línea, damos a siguiente, y como medida vamos a utilizar otra vez el coste. Únicamente estamos utilizando dos de las métricas que nosotros tenemos en el fichero. Con esto estamos generando pues nuestros grafiquitos y nuestras tablas. Voy a ponerle una etiqueta, coste por línea, vamos a finalizar. Se me ha olvidado coger el top 10, ¿vale? Y ordenar la información. Entonces en la ordenación lo que vamos a hacer es decirle que me lo ordene por el coste de forma descendente. De esta forma tendré los mayores los primeros, y lo que voy a hacer es montar un límite en la dimensión para que únicamente me muestre el top 10. Vale, aplicamos, le doy a OK. Aquí tendría la información del top 10 de las líneas que más dinero me han suministrado en estos meses, que se encuentran en la información que yo le he insertado. Todos estos gráficos se podría poner mucho más bonito. La componente de diseño ya os he dicho que es muy grande. Todas estas cajas de filtro se podrían redimensionar, se podrían poner en formato desplegable, se podrían poner en formato de botones de radio. Pero para que veáis un poco la rapidez, la agilidad con la que se puede crear un análisis a partir de unos datos. Si tenemos claro cuáles son los datos y qué es lo que queremos analizar, realmente estos análisis se pueden hacer de una forma muy veloz. ¿Vale? También la respuesta de toda esta información, al filtrar por datos o al incluir componentes que no tengo en el entorno de trabajo, es bastante ágil. Toda esta información se procesa en un motor de ejecución, en este caso en RAM, y me la muestra de forma casi instantánea. Vale, pues una vez visto esto, vamos a compararlo con la aplicación de Cognos Insight. Vamos a intentar realizar el mismo ejemplo exacto para ver un poco las similitudes y las diferencias de las dos aplicaciones. Cómo hemos hecho el cuadro de mandos en una aplicación y cómo hemos hecho el cuadro de mando en otra aplicación. Es un ejemplo bastante sencillo, pero nos va a servir para ver esto que os estoy intentando transmitir, ¿vale? Como veis, yo al insertar el fichero en la aplicación de Cognos Insight, directamente él me marca ya cuáles son las columnas que vienen, y él, con el motor de inteligencia, me marca a cuáles atribuiría él como métricas, como medidas, y cuáles atribuiría él como adjetivos, como atributos de esta información. ¿Vale? En este caso lo ha hecho perfecto. Vamos a dejarlo así, le damos avanzado.
En esta ventana lo que hace es decirme cómo va a generar el cubo, ¿vale? En este caso va a ser un cubo en memoria, no es exactamente un cubo, pero va a ser un cubo en memoria, donde él va a generar distintas dimensiones con distintos niveles y las métricas que son las que voy a poder analizar respecto a estas dimensiones. En el caso de que estas dimensiones fuesen jerarquías y tuviesen varios niveles en una misma dimensión, yo podría modificarlo en esta pantalla y podría crear una estructura comercial, podría crear una dimensión de productos, podría crear cualquier tipo de dimensión. En este caso la única jerarquía que tenemos es la de fecha y en este caso la ha detectado automáticamente con formato de fecha, así que me va a montar la dimensión con año, mes, día. ¿Vale? Así que lo dejamos tal cual, le damos a resumen y importamos los datos. Una vez tenemos nuestros datos importados ya en la herramienta, él directamente me muestra una primera visualización, pues poniéndome los datos de las líneas y todos los elementos que él ha detectado como métricas. ¿Vale? En este caso vamos a crear este grafiquito que es el coste por meses. Entonces vamos a irlo creando aquí, vamos a coger la dimensión de fecha y con ella vamos a sustituir a la línea, ¿vale? Veis que me aparece aquí con un desplegable, esto es porque él directamente crea una jerarquía estándar, ¿vale? Con año, trimestre, mes y día. Entonces lo que hace es mostrarme en primera instancia el año y poco a poco yo puedo ir desglosando todo esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es expandir la dimensión de fecha hasta mes y vamos a ocultar la información de resumen que yo no quiero ver. ¿Vale? En el caso de las métricas, únicamente quiero ver el coste de las llamadas, con lo que el resto de medidas las puedo quitar, las puedo filtrar o las puedo ocultar. ¿Vale? Directamente las voy a ocultar. Se podría seleccionar de una forma muy rápida, aquí en el panel superior, donde él me muestra todas las dimensiones y todo el conjunto de métricas. Yo aquí podría seleccionar cualquiera o puedo hacerlo directamente en el entorno de trabajo. Como veis ahora, la vista que tengo está partida, ¿vale? Arriba me muestra una grafiquita de tabla y abajo me muestra un gráfico. Lo que yo quiero es ver únicamente el gráfico, pero lo quiero ver con los meses en la columna, porque quiero ver una evolución de este coste a lo largo de los meses, ¿vale? Lo que hago es transponer la información y voy a modificar el tipo de gráfico que me está mostrando. Por defecto, nos pone siempre un gráfico de tipo de columna. Lo que voy a hacer es seleccionar un gráfico de tipo de línea y, por ejemplo, ponemos este que es bastante parecido al que hemos utilizado antes. Como veis, aquí también hay muchas opciones para cambiar la componente de diseño de una forma bastante rápida, ¿vale? Hay plantillas ya predeterminadas, incluso puedo importar funciones propias o ponerle directamente los colores que yo quiera a cualquiera de ellas. ¿Vale? Vamos a decirle que únicamente nos muestre el gráfico, ya que en el otro sitio estamos mostrando únicamente el gráfico, y vamos a dejarnos nuestro primer grafiquito preparado. Vamos a quitarle el listener y el área. ¿Vale? Lo dejaríamos de esta forma. De esta forma tendríamos el primer gráfico del coste por meses. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la duración por meses, ¿vale? Para ello, cogemos la misma importación de datos, el mismo cubo que se había generado, y lo que hacemos es generar otro entorno de trabajo. Otro entorno de trabajo diferente, en el que vamos a hacer exactamente lo mismo, lo único que en lugar de medir el coste de las llamadas, vamos a medir la duración de todas estas llamadas. ¿Vale? Vamos a quitar todas estas medidas, vamos a expandir la información de fecha hasta el nivel de mes, quitamos el resto. ¿Vale? Como los meses los queremos en columnas, transponemos la información y modificamos el tipo de gráfico que estamos mostrando y su presentación. Vamos a decirle que es de tipo línea, le ponemos el mismo formato que le hemos puesto antes y me parece que en la paleta, me parece que le había puesto un degradado. Para que tengan la misma apariencia voy a dejarlo exactamente de la misma forma. Vale, restauro. Voy a ponerle que se vea únicamente el gráfico, quito el listener y mostrar el área.
Voy a dejarlo más o menos del mismo tamaño para que no se note mucho la diferencia. Bueno, como veis, la apariencia de los dos gráficos está íntimamente ligado el coste con la duración, o sea que realmente la diferencia que veo entre los dos no es demasiada. ¿Vale? El tercer tipo de gráfico que vamos a incluir es el de tarta, donde hacemos un desglose del coste por el tipo de llamada que vamos a hacer. Pues nada, vamos a crearnos otro entorno de trabajo con nuestro cubo ya generado, vamos a agrandarlo para poder trabajar mejor con él. Ahora lo que hacemos es, en lugar de utilizar la dimensión de fecha, en lugar de utilizar hacer un desglose por meses, lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo por el tipo de llamada, ¿vale? Para ello vamos a utilizar el tipo de llamada completo y la medida que vamos a utilizar es la del coste. Vamos a ocultar estas y estas. ¿Vale? Esta información ya me la está mostrando en un gráfico de tipo de barras. Vamos a decirle que en este caso lo que quiero es un gráfico circular y bueno, lo más parecido posible a lo que hemos hecho en ClickView sería este tipo de gráfico y la paleta, pues no sé si esta quedaría muy bien, pues esta misma. ¿Vale? No vamos a fijarnos mucho en la componente de diseño ya que lo estamos haciendo rápido. Esto es simplemente para que veáis que de una forma ágil y rápida pues podemos llegar a toma de decisiones. Vamos a quitarle el listener y el área de trabajo. ¿Vale? El coste de la llamada desglosado por cada uno de los tipos de llamada, de si es a fijo, si es a móvil, pues a simple vistazo podemos ver que a donde más se llama es a móvil. Bueno, pues por último nos falta el listado del top 10 de líneas, ¿vale? De líneas según el coste que han aportado en todas las llamadas que han realizado. Vamos a crearnos el último entorno de trabajo. En este caso no lo vamos a ver en formato de gráfico, lo vamos a ver en formato de tabla. Entonces le decimos que únicamente queremos ver la tabla de referencias cruzadas. Como dimensión vamos a utilizar la línea, que es la que le asigna por defecto, o sea que la vamos a dejar. Y como métrica vamos a ver el coste por cada una de las líneas. ¿Vale? Para ello quitamos el resto de medidas. Lo que tenemos que hacer ahora es ordenar por este coste de llamadas. Directamente con el botón derecho, como es una medida, me aparecen todas las opciones que yo puedo realizar directamente con esta métrica. ¿Vale? En este caso lo que vamos a hacer es ordenar descendentemente por el valor de esta medida. Y después de ordenar, lo que voy a hacer es quedarme únicamente con los 10 mejores. Ya nos viene una opción para hacerlo directamente. Vamos a moverlo aquí abajo. Vamos a ponerle la misma opción. ¿Vale? Para dejarlo exactamente de la misma forma en la que estábamos dejando el otro análisis. ¿Vale? Ya tendríamos la misma información. Tendríamos exactamente la misma información en las dos aplicaciones. Únicamente nos faltarían los filtros, los cuadros de filtro. Para aplicar los cuadros de filtro, lo que voy a hacer lo primero es por tipo de llamada y tipo de transmisión. Voy a traerme esto un poco más para acá. Vale, hasta aquí. Simplemente con incluir el elemento, ¿vale? Él ya me crea el cuadro, que de la misma forma me lo crea como un listado de todos los elementos que tiene, en los que yo puedo filtrar la información, pero estos listados los puedo modificar para que sean desplegables, para que sean botones de acción, para que sean botones de radio, pues dejarlos en cualquier formato de los más utilizados para yo poder filtrar la información de todos estos gráficos que se me están mostrando, dependiendo de la información que yo vaya filtrando en cada uno de ellos. De esta forma, la información de todos estos listados se irían filtrando pues según el valor que yo fuese seleccionando en estas dos cajas, al igual que en ClickView.
Vale, pues con esto hemos visto la forma de crear estos análisis de una forma ágil, de una forma rápida, a partir de nuestros datos. Voy a enseñaros una funcionalidad que también encuentro bastante interesante en Cognos Insight, la han incluido como novedosa en él, que he comentado antes, que era el escenario de What If, el escenario donde podemos plantear qué pasaría si este valor no fuese esto, si fuese otra cosa, ¿vale? Para ello vamos a ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, vamos a plantear la duración y el coste por meses. ¿Vale? Esta información la vamos a ver mensual y vamos a quitar las agregaciones que no me aportan información en este caso. Vale, lo que voy a hacer es calcular de una forma rápida el precio medio de la llamada. ¿Vale? Lo que voy a hacer es dividir el coste de las llamadas por la duración. Eso me va a decir el coste medio del minuto. ¿Vale? Aquí en las opciones de cálculo me vienen, pues, según los valores que yo tenga seleccionados, las opciones más comunes. En este caso lo que quiero es el coste de las llamadas dividido entre la duración. Con esto me va a dar una medida donde tengo la media es la media del precio por minuto. ¿Vale? En este caso, pues hay algunas modificaciones, son datos de prueba, pero en enero lo tenemos a 0,19 céntimos, en febrero a 0,18, al igual que en el resto de los meses. Esto es una medida calculada, no está incluida la información en ningún sitio. Podemos incluir tantas medidas calculadas como nosotros queramos y a tantos niveles de agregación como nosotros queramos. Podemos incluir medidas calculadas a un nivel anual, otras a niveles mensuales, podemos calcular crecimientos, podemos calcular cumplimientos, cualquier tipo de medida. Todas estas medidas que nosotros calculamos, que nosotros hacemos expresiones calculando un valor, son las que se plantean en el escenario What If. Es decir, yo tengo en enero se han hablado 6.862 minutos y el total del coste de las llamadas ha sido 1.279 euros. ¿Vale? Esto me da un precio medio de 0,19. ¿Qué tendría que haber hecho yo si en lugar de llegar a un coste de llamadas de 1.279 hubiese querido llegar a un precio de llamada de 1.400? Directamente puedo editar esta información. Yo puedo editar esta información y toda la información que esté calculada en función de estas métricas del fichero se me van a recalcular y me van a decir a cuánto tendría que tener la media del precio por minuto. Este puede ser uno de los valores que yo tenga que modificar para llegar a mis objetivos. ¿Vale? Me puede decir a qué precio. Además, toda esta información de What If se desglosa a todos los niveles. ¿Vale? Yo puedo decidir si el desglose, si la expansión de la proyección de estos valores la puedo hacer de una forma regular, es decir, haciéndolo por promedio a todos los niveles hijos de este mes, en este caso al día, o puedo ponderar esta proyección. Puedo decir que del día 1 al 10 es cuando más se llama, o sea que tiene que ser el 70% de todo este valor que yo he incluido manualmente. ¿Vale? A esto es a lo que nos referimos con el escenario What If. Todo esto que estamos haciendo aquí en la tabla igualmente se puede hacer en el gráfico. ¿Vale? Yo puedo modificar la información y plantear el escenario que yo quiera. Si la duración hubiese sido de 5.100, pues el coste de llamadas lo sigo teniendo en 1.400, que es lo que he introducido manualmente, pues el coste del minuto debería ser a 0,27. Vale, pues visto esto, bueno, este entorno lo podemos eliminar. Visto esto, volvemos a la presentación. ¿Vale? El punto 5 ya lo hemos hecho, que era la creación del cuadro de mandos, el mismo que hemos hecho en ClickView con la herramienta de Cognos Insight. Aquí tenemos algunos ejemplos de análisis de datos que se pueden realizar de una forma rápida en el workspace de Cognos Insight, ¿vale? Donde podemos incluir, pues, imágenes de fondo, podemos poner diferentes tipos de gráficos, diferente componente de diseño, iconos propios.
Por ejemplo, aquí estamos analizando de qué hablan los tweets en el campeonato de Wimbledon, de qué tenista hablan, cuántos hablan de uno, cuántos hablan de otro, qué tipo de sentimiento es esta información. Se puede conectar con mucho tipo de herramientas como minería de datos, data mining, como integración de aplicaciones, social media. Todas las herramientas están íntimamente ligadas y se pueden relacionar entre sí, ¿vale?, dentro de la suite de IBM. Aquí tenemos la diapositiva donde nos aparecen las distintas versiones de Cognos Insight. Tenemos desde la edición personal, que es gratuita, ¿vale?, hasta la versión licenciada con Cognos Express. Ya viene directamente con la suite, nos viene incluida el Business Insight. Toda esta parte que hemos visto con la aplicación standalone también está disponible a través de web. Es decir, no me hace falta tener la aplicación en mi ordenador, sino que a través del portal de Cognos yo podría acceder a crear cualquiera de estos informes que he creado. Vale, y llegamos al punto 6, donde vamos a expandir un poquito el conocimiento de una forma rápida, porque ya me estoy pasando de tiempo. Vamos a expandir un poquito, ver un poquito el resto de funcionalidades de la suite de IBM, de IBM Cognos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Aquí tendríamos la aplicación de IBM Cognos, donde tenemos el portal Cognos Connection, donde con las distintas aplicaciones de Cognos hemos ido publicando toda la información en este portal. Toda la información de este portal, esta es la ruta raíz. Después veremos cómo podemos ver un ejemplo de cómo se coloca la información para que determinados usuarios vean una información y determinados usuarios vean otra, ¿vale? Este es un ejemplo, por ejemplo, de un informe corporativo con el éxito de la promoción, donde vemos el detalle del beneficio de cada una de las promociones en cada uno de los productos, ¿vale? Vemos el total de ganancia. Pues como veis, pueden ser informes de tipo sábana, donde veamos muchísima información, hasta información muy agregada. Este es un informe del porcentaje de devoluciones en un periodo de tiempo que yo puedo seleccionar, con 2 seleccionables de fecha. Toda esta información está totalmente online, está en la base de datos y se está refrescando en el tiempo que la herramienta de integración de datos determine. Pero esta información que se me está mostrando a mí es la que existe ahora mismo, ¿vale? No es una información que haya que recargar, que haya que recalcular. Bueno, otro ejemplo de un informe rápido. Todos estos informes lo que podemos hacer es colocarlos en un workshop, como es este caso, ¿vale? Generamos distintos tipos de análisis de datos que me dan una información a alto nivel de detalle de una forma muy rápida, con la que yo además puedo interactuar y definir el periodo en el que quiero la información o no la quiero. Y toda esta información la puedo dejar visible para un usuario para que sea su pantalla de inicio, para que un usuario, según entre al portal de Cognos Connection, lo primero que vea sea toda esta información, y a partir de toda esta información pues pueda ir bajando en detalle hasta llegar al máximo nivel, pues que sería una cosa como esto. Vale, otra cosa de las que os quería enseñar, y ya termino, es la aplicación para la visualización de modelos OLAP, ¿vale? El análisis estudio. Estas son todas las aplicaciones que tiene Cognos, ¿vale? Con cada una de ellas se pueden crear informes rápidos, informes complejos. En este caso vamos a ver el análisis estudio, que es la herramienta para la visualización de cubos de Cognos. Vale, seleccionamos un modelo de datos que ha sido implementado previamente, donde han definido métricas y atributos con las que cualquier usuario puede jugar. ¿Vale? Este sería el modelo de datos en el que están definidos, pues con una jerarquía de carpetas, todos los indicadores de publicidad con las dimensiones que están ligadas a esta publicidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con las ventas, que es siempre lo más común. Podemos ver las ventas en el tiempo, ¿vale? El tiempo es una jerarquía donde, igual que en Cognos Insight, nos va a mostrar año, mes, día. Entonces, inicialmente lo que quiero ver es, por ejemplo, la cantidad, los ingresos y el beneficio bruto, desglosado por fechas para los productos.
Vale, vamos a seleccionar cantidad, ingresos, beneficio bruto. Vale, como veis, toda esta información está disponible y está centralizada. O sea, es un único repositorio donde toda esta información está definida. Y los usuarios pueden jugar con las visualizaciones. Pueden visualizar la información que ellos encuentren necesaria para que puedan tomar decisiones, puedan obtener datos útiles para sus observaciones y compartirla con los demás. ¿Vale? Como siempre en todas las herramientas de BI, pues la componente de diseño es muy grande, ¿vale? Se puede ir a cualquier tipo de gráfico, formatear los datos, marcar banderas, se puede desglosar la información, podemos ir navegando por toda esta información a través de las distintas dimensiones, podemos ir a los meses del primer trimestre, podemos ir a los productos de producción al aire libre, ¿vale? Podemos bajar todo lo que esté definido en el modelo de datos. Vale, vamos a hacer esto. Vale, bueno, pues con esto ya he terminado, ¿vale? Mi exposición y pasamos a la ronda de preguntas. Si tenéis cualquier pregunta podéis hacerla ahora, si no también tenéis mi dirección de correo electrónico como contacto, o sea que en cualquier momento os podéis dirigir a mí para cualquier cosa que siempre intentaré atenderos. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Hay muchísimas preguntas. Efectivamente, si no podemos responder a todas, tranquilos, porque bueno, pues Antonio os responderá personalmente. Bueno, te voy a recordar, si queréis alguno intervenir vía micrófono, os abriremos el micrófono. Levantar la mano para poder intervenir directamente. Me volvéis a preguntar por el tema de la presentación, recibiréis todos un link a la grabación íntegra de todo el webinar que estamos grabando. Siempre grabamos los webinars y recibiréis un link a la grabación íntegra. Bueno, por ejemplo, a ver, había una pregunta por aquí, Antonio, que me parecía interesante. Relativa, desde tu punto de vista, si ClickView está más enfocado a usuario de negocio que IBM Cognos. Sí, pues a ver, es un poco lo que he comentado en los primeros puntos. ClickView nació orientada hacia un usuario de negocio, ¿vale? Cognos nació como una herramienta tradicional de BI, que al principio pues son soluciones complejas que estaban más orientadas hacia a que un perfil técnico definiese una solución y fuese un usuario de negocio quien la utilizase, pero se ha reorientado hacia el camino que yo creo que es el acertado, el de que cada usuario de negocio, que es el conocedor de sus datos, el conocedor de los análisis que tiene que hacer, pueda realizar sus propios análisis. Entonces, ClickView sí está orientada a un usuario de negocio, pero Cognos cada vez más está orientada a un usuario de negocio, como hemos podido ver con la herramienta de Cognos Insight, que prácticamente pues tienen la misma funcionalidad. A ver, me preguntan sobre el precio. ¿Qué diferencias de precio hay entre las dos herramientas? Pues a ver, exactamente los precios no sé comentártelos, pero sí sé que, o sea, en la suite de IBM se ha segmentado mucho y se han creado distintos módulos, con lo que, dependiendo de lo que incluye la herramienta, puedes llegar, como hemos visto, hasta una versión gratuita de Cognos Insight. ¿Vale? Los precios de ClickView no los tengo, ahora mismo no los tengo en mente, pero vamos, supongo que Cognos siempre ha sido con un precio más elevado. Sí es verdad que últimamente ha segmentado su herramienta y está a unos precios muy asequibles, con lo que ha entrado mucho pues al negocio de la pequeña y la mediana empresa, ya no solo para grandes compañías como era antes. A ver, aquí Juliana, ¿qué diferencia existe entre el almacenamiento en disco de Cognos frente al almacenamiento en memoria de ClickView, tanto en velocidad como en costo? Pues a ver, el almacenamiento en memoria RAM se puede hacer en cualquiera de las dos herramientas, ¿vale? ClickView lo hace directamente en RAM y en Cognos, por ejemplo, Cognos Insight puede trabajar directamente en RAM, si trabajamos con un modelo como el que hemos trabajado a partir de un fichero que recargamos la información. Ese tipo de procesamiento es un procesamiento muy ágil, muy rápido, pero tiene un problema cuando el volumen de datos es grande, es elevado. Esto quiere decir que nos tenemos que ir a unos tamaños de memoria RAM que ya se nos van un poco de precio, tanto en hardware como en el tipo de licenciamiento,
¿vale? En Cognos se puede procesar toda esta información en memoria RAM, pero también se puede hacer en disco físico, como he dicho antes, ¿vale? Esta información lo que necesita es una recarga. La información no se indexa en modo online, en modo a tiempo real, por decirlo de alguna forma. Lo que se hace es generar un cubo con todas estas relaciones, con lo que el tiempo de procesamiento se va en la generación del cubo. Después el tiempo de consulta es exactamente el mismo que consultando la información de memoria RAM. Francisco Larroy, veo que en ClickView hay muchas sentencias parecidas a SQL. ¿Puede considerarse una herramienta para un usuario no técnico? Pues sí que se considera como una herramienta para un usuario no técnico, pero eso no quiere decir que no tenga que tener un periodo de formación, porque en herramientas como estas podemos ir desde lo más sencillo a lo más complejo. Si hacemos una cosa muy sencilla como la que he hecho, ni siquiera hace falta tener conocimientos de SQL. Importo la información y juego con ella. Pero si queremos llegar a un análisis de datos algo más complejo, o calcular valores, o hacer sentencias propias de SQL o de otro script, sí que necesitaríamos un periodo de formación donde la curva de aprendizaje es bastante corta en el tiempo, o sea, son herramientas que se aprenden muy rápido, pero sí que necesitaríamos algunos conocimientos técnicos. Bueno, vamos a ver, tengo tengo unas cuantas manos levantadas. A ver, Edgar Fernando, te voy a abrir el micrófono, Edgar Fernando Eslava. Te abro el micrófono. Hola, Edgar. Muy buenos días a todos, les hablo desde Colombia. Mi nombre es Edgar Fernando Eslava, soy ingeniero de proyectos de una empresa llamada Decisionware Limitada. Esta empresa se enfoca al desarrollo de sistemas de soportes de decisiones y el desarrollo de proyectos a partir de modelación matemática, modelos de optimización. Para nosotros es muy importante realizar una conectividad de los modelos de optimización con herramientas de visualización de datos como Cognos. Tengo un par de preguntas y inicialmente es, en Latinoamérica, ¿cómo se está manejando ese proceso de alianzas, de partner entre Cognos y la herramienta de IBM con otras organizaciones? ¿Y cómo se está dando ese proceso aquí en Latinoamérica? ¿Quiénes son los directamente comercializadores? Como segundo es, veo que como es una herramienta IBM, me imagino tiene una conectividad con las otras herramientas de IBM, por ejemplo, optimización como OPL o digamos de conectividad con Java. Y tercero, veo que Cognos es amplio en graficación, en visualización de datos, pero también hay otras herramientas de IBM como son JViews, que genera análisis de gráficos, de mapas. Mi pregunta también va a Cognos, digamos, ¿qué soporte tiene la visualización de mapas en la conectividad de flujos? O si deben enfocarse precisamente a esas otras herramientas de IBM como complementos de diagramas de mapas o diagramas Gantt. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Respecto a la pregunta de partners en Latinoamérica, Edgar, no te podemos ayudar, tendrías que dirigirte a IBM en Latinoamérica. Adelante con el resto de preguntas, Antonio. Sí, a ver, nada, primero comentar la parte de la integración de las aplicaciones de Cognos, que efectivamente Edgar es así, ¿vale? Poco a poco han ido integrando todas las aplicaciones de modo que Cognos se interconecta, pues por ejemplo, con la ETL que ya tenía IBM, con DataStage, y está totalmente integrada con él. Además de esto, Cognos ya tenía sus propios conectores a muchos tipos de base de datos, a CRMs directamente, y su conexión por excelencia por ODBC, ¿vale? Entonces, se puede conectar a cualquier origen de datos, ¿vale? O en principio, eso es lo que ellos explican. En la otra pregunta, la que va por la parte de visualización, pues la primera respuesta te lo ha dicho todo. Se conecta con cualquier herramienta de IBM, ¿vale? Está totalmente integrada. De hecho, en Cognos hay una aplicación que viene con la suite, que es el SDK de Cognos. Mediante el SDK lo que podemos hacer es cambiar el tipo de integración o, por ejemplo, cambiar el tipo de presentación del portal integrándolo en cualquier otro portal, en cualquier otra web. Con ese SDK también podemos hacer que integrar nuestra aplicación con cualquier sistema de gestión de mapas, ¿vale? Hay
hay proyectos en los que hemos trabajado donde hemos conectado Cognos con sistemas externos de mapas, de gestión de mapas. Y en este caso, si la aplicación es de IBM, pues por supuesto que se puede conectar directamente o por el SDK o bien por conectores que nos provee la misma IBM. A ver, René Incer, tienes la mano levantada, te voy a abrir el micro. Hola, René. Hola, René Incer. Bueno, pues no escuchamos a René, ya sabéis, si queréis intervenir por micrófono, levantarme la mano y os abro el micrófono. Bueno, a ver, muchas preguntas. Vamos a tener que hacer otro webinar comparativo de herramientas, Antonio, porque hay miles de preguntas. Vamos a ver, Fernando Cariades precisamente pregunta que cómo se pueden comparar estas herramientas con Microsoft, con las herramientas de Microsoft. Danos una frase, una frase. A ver, las herramientas de Microsoft, hay herramientas también de Microsoft muy bien orientadas al BI, pero sí es verdad que empezaron un poco más tarde y van por buen camino, pero todavía van un poquito abajo de estas herramientas que nacieron especializadas solo en esto, ¿vale? Son aplicaciones que nacieron específicamente para el BI. Entonces sí es verdad que Microsoft va por muy buen camino, el año pasado tuvo muy buenos resultados, pero todavía está un poco por debajo, sobre todo en el gráfico del Gartner lo podemos ver de una forma rápida. A ver, ¿qué opinas del análisis What If de ClickView? A ver, pues en principio ClickView no venía preparado para el análisis What If. Sí que podemos llegar a hacer un escenario de What If con expresiones calculadas, con un recálculo de todas estas expresiones. Realmente podríamos llegar a la misma solución en las dos herramientas, ¿vale? Pero sí es verdad que en Cognos Insight lo han tenido en cuenta desde el inicio de su desarrollo y ya lo han incluido como una funcionalidad más de la aplicación. Vale, dice, ¿existe alguna restricción de tamaño de archivo en los proyectos de Cognos? Lo digo porque con el Power View de Microsoft el archivo máximo es de 250 megas. Sí, a ver, en Cognos no existe tamaño máximo, ¿vale?, de fichero. Sí existe en la aplicación gratuita. En la que he utilizado yo en la demo sí que hay un tamaño máximo, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero sí está limitada la herramienta, sobre todo para el tamaño del fichero. En el caso de que exista una limitación en el fichero, simplemente podemos utilizar una herramienta integradora entre medias para cargar esa información en una tabla y leer de la tabla directamente. O sea que al final esas limitaciones se pueden evadir por otro sitio, ¿vale? Pero en concreto Cognos no tiene limitación. ¿Qué herramienta de ETL recomiendas? Pues a ver, yo he trabajado mucho con herramientas como DataStage y como Talent. Entonces, las herramientas que recomiendo en este caso, pues, las un poco más ágiles, más versátiles que yo veo son estas dos, ¿vale? También he trabajado con otras, pero en este caso creo que las más ágiles sí que pueden ser DataStage y Talent. Vale, dice, ¿existe un esquema específico de licenciamiento para ClickView a nivel de acceso por aplicativo o acceso total? ¿Cómo es el licenciamiento en Cognos? A ver, pues de licenciamiento tampoco os puedo hablar mucho, porque no lo conozco muy bien. Eso sí, me podéis enviar la pregunta al correo electrónico, sí que lo puedo mover con el departamento comercial de mi empresa, que ellos sí que se lo saben, se saben todo el modo de licenciamiento específico, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia básica entre la tecnología del cubo Solab y el análisis asociativo de datos en memoria? Pues Vaya realmente... examen, ¿eh? Vaya examen, Antonio, que te está ya. Sí. Espero que después me pongan buena nota. A ver, realmente la tecnología OLAP es la misma que la tecnología asociativa, ¿vale? La tecnología OLAP de Cognos específicamente está creada en un modelo de datos que se crea en la propia herramienta. Entonces, no es un modelo asociativo por nombres de columnas como hace ClickView. Nosotros podemos crear un modelo heterogéneo en Cognos y tirar cualquier informe, tirar cualquier análisis, tirar cualquier información OLAP desde ese propio modelo que es heterogéneo, ¿vale? No tiene una tecnología asociativa. Pero ese propio modelo podemos hacer que se recargue en memoria, o sea, que directamente se cargue en memoria y no se tenga que cargar en un disco físico. O sea, que sí que podríamos hacer que el cubo estuviese únicamente en memoria, o si supera el tamaño de la memoria RAM, pues que estuviese en memoria RAM y el resto paginado en disco físico. Pero se puede llegar a la misma solución en las dos. Realmente lo mejor es
hay que estudiar cada caso por separado y llegar a una solución, porque si tenemos muchísima cantidad de datos, pero resulta que únicamente consultamos la información de las ventas y el presupuesto, pues realmente la información que necesitamos indexar es esa y no toda, ¿vale? Entonces, esas son las principales diferencias y bueno, y las soluciones a las que se podrían llegar. ¿Qué facilidades tienen para poder automatizar la generación masiva de informes? Hombre, la generación masiva, no sé a qué se refieren con generación masiva de informes. Supongo que se referirán a la actualización de todos estos informes, al refresco de la información de todos estos informes. Yo quizá vaya por qué facilidades o cuál es la mejor, digamos, a la hora de automatizar los informes. Sería un poco la pregunta. A la hora de automatizar los informes, cualquiera de las dos trabaja muy bien. Bien ClipView con los botones de acción con los que podemos recargar la información, o podemos publicar, podemos enviar, podemos planificar. Y Cognos tiene una aplicación específica para la gestión de todas estas planificaciones de informes, para la gestión de las cachés en la ejecución de los informes, para la gestión del envío de informes por Excel, por PowerPoint, por PDF, por el envío de la link. O sea, las dos tienen una herramienta de gestión y planificación para todos estos informes. Con ClipView puedo hacer transformación de datos y almacenarlos en los QVD. ¿Qué herramienta adicional necesito con Cognos? Con Cognos, realmente todo lo que puedes hacer con ClipView se puede hacer con Cognos, ¿vale? Realmente esa transformación de datos, se realiza la transformación y después la información se procesa en RAM, ¿vale? Si recargamos la información, esa información se vuelve a transformar y se vuelve a cargar en RAM. Eso mismo lo podemos hacer con valores calculados en el modelo de Cognos Insight, o directamente lo podemos hacer en el entorno del modelo de datos que creamos en este caso la aplicación se llama Framework Manager, ¿vale? En Cognos, donde lo que hacemos es, a partir de unos datos iniciales, de un fichero, una base de datos, donde sea, lo que hacemos es transformar esa información y crear una transformación, vamos a llamarlo, por llamarlo de alguna forma, un data warehouse, ¿vale? A partir de toda esa información que se podría consultar desde cualquiera de las aplicaciones de Cognos. Toda esta información se podría calcular siempre a través de memoria RAM directamente, o generación de cubos en disco físico para consultar directamente el fichero indexado. ¿Qué alternativas de integración? Vamos a estar unos 5 minutos más, ¿vale, Antonio? Vale. ¿Qué alternativas de integración tiene Cognos con otras herramientas como, por ejemplo, SharePoint? SharePoint, pues la verdad es que no conozco muy bien las posibilidades de integración, pero esa pregunta me gustaría revisarla, porque sí es verdad que en el módulo este que hemos explicado antes del SDK de Cognos sí que viene una suite de componentes para conexión y vienen todos bastante bien explicados y vienen muchos ejemplos de conexión de cómo utilizarlos. Bueno, para que respire un poquito Antonio y beba un vaso de agua, vamos a pasaros ahora una encuesta a vosotros y le vamos a dar los resultados en directo para ver qué es lo que más, ahí la tenéis, qué es lo que más valoráis en una herramienta de BI. Os damos 4 alternativas: calidad de las presentaciones, rapidez en el análisis, precio, facilidad de uso. Y ir votándome cuando tengamos un 80% votado. Me lo decís, estamos ya unas 140 personas, hemos estado unas 160 conectadas en la sala. Responderme y daremos los resultados en tiempo real. ¿Qué valoras más en una herramienta de BI? Calidad de las presentaciones, rapidez en análisis, precio, facilidad de uso. Solo podéis elegir una. Ya sé que todos los 4 aspectos son fundamentales, pero bueno, vamos a ver cuál es el que sale ganador. ¿Tú cuál dices que sale ganador, Antonio? Yo voy a decir que la componente de diseño, la presentación. La parte de presentación. Bueno, pues vamos a ver, porque me parece que vas perdiendo. ¿Ah, sí? Sí. Me alegro. Venga. Como buen técnico me alegro de eso. Ir votando más. Venga, un poquito más. Y damos los resultados. Estamos un 64% votado. Bueno, pues ya está. El que no haya votado ya no tiene tiempo. Ahí vamos a compartir los resultados. Ahí tienen los resultados, Antonio. A ver. De hecho, bueno, el precio parece que no tiene un gran impacto,
La mayoría se deciden por la rapidez en el análisis a la hora de decidir lo más importante a la hora de elegir una herramienta de BI, y también la facilidad de uso, como no, un 36%. O sea, sería rapidez de análisis, facilidad de uso, calidad de las presentaciones y precio. Me han preguntado varios, Antonio, sobre el periodo de formación para ambas herramientas. ¿Tú crees que hay diferencia entre uno y otro para un usuario de negocio? Vamos a hablar de un usuario de negocio. No, realmente el periodo de formación para las dos herramientas es muy similar, ¿vale? De hecho, es muy corto. O sea, el tiempo de formación realmente en un día, se puede llegar a utilizar la herramienta de un modo básico. Lo que te digo, se puede utilizar desde un modo básico hasta un modo bastante complejo. Entonces, sí que es verdad que si queremos hacer transformaciones, si queremos hacer cálculos complejos o componentes de diseño que se salgan un poquito de lo normal, sí necesitaríamos un poco más de tiempo de formación. Pero realmente la curva de aprendizaje en las dos aplicaciones es bastante corta en el tiempo. Bueno, aquí hay Guido. Vamos a ver, Guido pregunta... Bueno, me he perdido. René te recomienda que hagamos una comparativa entre Cognos Insight y Tableau. Bueno, pues ya sabemos. Esto de las comparativas me parece a mí que va a tener su recorrido. Sí, Vamos a ver. Alguna pregunta más. La herramienta cuando soporta. Vale, sí, la herramienta, creo que has comentado algo de esto, Edgar Fernando. La herramienta Cognos soporta visualización de mapas como en otras herramientas. En ClipView se establece una conexión con Google Maps. Cognos, ¿qué estructura maneja? Esto es importante, el tema de la conexión con los mapas. Sí, tiene una estructura propietaria, o sea que tiene su propio gestor de mapas, ¿vale? Se puede conectar directamente con la API de Google o podemos utilizar su propio gestor de mapas, donde podemos utilizar una geolocalización por nombre o podemos definir qué geolocalización queremos en el mapa. Entonces sí que tiene un sistema propio de mapas y además se puede conectar directamente con la API de Google. Tú, Antonio, si dijeras, digamos, en cuestión de cuadros de mando para usuario de negocios, si así, por tu impresión, entre Tableau, ClickView y IBM Cognos, ¿tú cuál crees que se está utilizando más, por ejemplo, en España, que es donde tú trabajas? Pues, a ver, Tableau creo que todavía no ha tenido el recorrido que tiene que tener, ¿vale? Es quizá la más nueva, ¿no? La última en llegar, digamos, al panorama. Es la última en llegar, ¿vale? Aunque ha llegado con fuerza, pero todavía no está extendida a nivel nacional. Cognos Insight ha salido también después de ClickView, ¿vale? Es el camino que tomó Cognos hacia esto que hablábamos del BI autónomo, así que yo creo que actualmente el que más se utiliza es ClickView. Ajá. Perfecto, o sea que por ahora es ClickView. Bien, bueno, pues yo creo que vamos a darlo por finalizado. Además tenemos ahora una conferencia sobre CMS Open Source. Así que, oye Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a vosotros por estar ahí escuchando. A la gente bueno, que nos has ayudado a acercarnos a todo lo que tiene que ver con el cuadro de mandos de Cognos y de ClipView, y esperamos verte por aquí en otra ocasión, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, haciendo otra comparativa. Sí, que parece que ha tenido buena aceptación. Sí. Y gracias a todos vosotros. Recordaros que hemos estado hasta 160 personas conectadas, 350 registrados en el webinar. No hace el récord, pero se acerca a los récords de registro. Hay interés en todo lo que son las herramientas de BI. Estaros atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars de Modus. Vamos a hacer unos cuantos antes de final de año. Y nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.